Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Soy Humberto González y es una alegría tenerte aquí con nosotros. En Romanos 3:23, la palabra de Dios afirma que todos somos pecadores. Esto nos enseña que vamos a fallar. Pero, ¿qué hacemos cuando fallamos? Hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, examinaremos la actitud básica que no solo impactará nuestras vidas hoy, sino nuestra eternidad. Si tu familia está contigo, invítalos a unirse a este fascinante estudio y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Elige el arrepentimiento sobre la culpa. Cuando Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la primera de esas tesis fue esta. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, Él quiso que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo una acción de una sola vez para recibir la salvación, es el estilo de vida. Es la actitud de los creyentes. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Dos palabras, dos raíces. Meta, cambio. Noia, la mente. Metanoia, un cambio de mente. Eso es literalmente lo que significa arrepentirse. Tener un cambio de mente. Para un cristiano, el arrepentimiento, y anoten esto, es un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de rumbo en la vida. Un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de rumbo en la vida. El arrepentimiento y el dar un giro están inseparablemente ligados el uno con el otro. Un cambio de mente que conduce a un cambio de dirección. Si no lo creen, escuchen la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 33, del 11 al 12. Me encanta cómo lo parafrasea la Nueva Biblia Viva. Dios dijo, diles, se los aseguro, dice el Señor Dios, que no me complazco para nada en la muerte del impío, sino que deseo que el impío se arrepienta de sus maldades y viva. Dejen de cometer maldades, pues ¿por qué habrían de morir, oh israelitas? Porque las buenas obras de una persona justa no la salvarán si regresa a sus prácticas malvadas. Y las obras malvadas de una persona impía no la destruirán si se arrepiente de ellas. ¿Ven la relación? Arrepentirse es dar un giro, un cambio de mente que conduce a un cambio de dirección. Bueno, ¿cuál es el resultado de no tomar esa decisión? ¿Cuál es el resultado de no arrepentirnos de nuestro pecado? En una palabra, culpa. Antes de ver cómo desarrollar una actitud de arrepentimiento en nuestras vidas, hablemos de lo opuesto al arrepentimiento, y eso es la culpa. La culpa es una de las emociones humanas más debilitantes. Y una de las mejores ilustraciones del daño que la culpa causa en nuestra vida está en la conocida historia del rey David, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulos 11 al 12.
Ustedes recuerdan la historia. David fue por mucho el rey más exitoso en la historia de Israel. Había alcanzado el cenit de su poder. La nación nunca había tenido más éxito en la conquista de sus enemigos. Había acumulado una gran riqueza y, sin embargo, en el punto más alto de su carrera, cambió todo eso por unos momentos de pasión con la esposa de otro hombre, una mujer llamada Betsabé. Por cierto, es entonces cuando eres más vulnerable al pecado. Recuerden lo que dice Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es en esos momentos de gran éxito en tu vida que muchas veces eres más vulnerable a las tentaciones de Satanás. Esta tentación surgió una tarde, mientras David observaba detenidamente desde su balcón una residencia al otro lado de la calle. En la azotea, esta mujer, Betsabé, se estaba bañando, estaba realizando los ritos de purificación. Segunda de Samuel 11 dice que ocurrió en un momento en que David debería haber estado luchando con sus hombres. Pero en lugar de eso, el rey dijo, ¿saben qué? Soy tan exitoso que ya no tengo que hacer esas cosas. Que las hagan los subalternos. Voy a disfrutar del fruto de mi éxito. Voy a entrar en un tiempo de relajación. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí para aquellos de ustedes que están aquí o viendo esta transmisión? Hay algunas personas a las que he aconsejado, algunos empresarios cristianos que han dicho, sabes, he construido una empresa exitosa y he recibido una oferta tremenda por mi compañía. Creo que la voy a vender para poder pasar el resto de mi vida haciendo lo que quiero, para jubilarme, para viajar, para no tener más un horario agotador. Quiero ser libre para hacer lo que quiera. Esa es una receta para el desastre espiritual en tu vida. Ahora, escúchenme. Dios nunca tuvo la intención de que pasáramos los últimos 20 o 30 años de nuestra vida sin hacer nada más que entretenernos. Ese nunca fue el plan de Dios. Dios quiere que seamos trabajadores y productivos, y especialmente para su reino hasta el día de nuestra muerte. No quiero decir que trabajes en el mismo empleo que siempre has tenido. Puedes jubilarte de ese trabajo, pero si te jubilas de ese trabajo, busca otra cosa que hacer. Busca otra cosa en la que invertir tu vida. Cuando tienes una vida de ocio, te estás preparando para la tentación de Satanás en tu vida. Eso es exactamente lo que le pasó a David. Tenía demasiado tiempo libre. Debería haber estado luchando, pero vio a Betsabé. Tuvieron relaciones esa noche y pronto Betsabé le informó que había quedado embarazada. Ahora inmediatamente David tuvo una opción. Pudo haber reconocido su pecado, pedido el perdón de Dios, hecho restitución, pero en lugar de eso eligió encubrir su pecado. En un plan de encubrimiento que rivalizaba con Watergate, decidió que iba a ocultar su fracaso al reino. Este era el plan A. Iba a llamar al esposo de Betsabé, Urías, que estaba luchando, para que volviera a casa para un fin de semana de relajación con su esposa. Y pensó que si podía hacer que Urías volviera a casa con Betsabé, seguramente se acostaría con ella. Y entonces David y Betsabé podrían decir, oh, bueno, el niño es de Urías, así que Urías regresa. Pero no se acuesta con su esposa, dice la Biblia. No porque no quisiera, sino porque dijo, ¿cómo podría yo disfrutar de este placer cuando mis compañeros soldados están privados de este placer? Tenía más integridad que el rey. Y así se abstuvo. Así que David pensó, bueno, eso no funcionó. Pasemos al plan B. El plan B envió una carta al comandante de Urías y le dijo, pon a Urías en la primera línea de batalla y luego retira a los demás soldados. Y eso es exactamente lo que pasó, y Urías fue asesinado en la batalla, y David ahora fue acusado no solo de cometer adulterio, sino también de asesinato. De nuevo, ¿cómo respondió él? No se arrepintió en absoluto. No reconoció realmente su pecado en ese momento. En cambio, guardó silencio sobre su pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo Dios? Absolutamente nada, en absoluto. Al menos por un tiempo no sucederá nada relevante. Pasaron los días. Pasaron las semanas.
David tomó a Betsabé como su propia esposa después del funeral de Urías, y no pasó nada. Y David empezó a pensar para sí mismo, oye, tal vez tengo una relación especial con Dios y no tengo que vivir según las mismas normas que los demás. O tal vez a Dios realmente no le importa tanto el asesinato o el adulterio. Tal vez hay otros pecados que le preocupan más. Tal vez Dios ni siquiera existe y por eso no me ha castigado. El hijo de David, Salomón, años más tarde escribió estas perspicaces palabras en Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Escuchan lo que está diciendo? Tendemos a pensar que porque Dios no nos fulmina en el momento en que pecamos, no le importa que nos estamos saliendo con la nuestra. Escúchenme esta mañana. No confundan la tolerancia de Dios con su aprobación. No confundan la tolerancia de Dios hacia el pecado con su misericordia. No piensen que porque Dios aún no los ha castigado, a Él no le importa su pecado. La única razón por la que ha retrasado su disciplina en sus vidas es para darles otra oportunidad de arrepentirse. Pero hay un día en que la misericordia de Dios llega a su fin. Hay un día en que ya no hay más oportunidad para arrepentirse. David estaba confundiendo la misericordia de Dios con la tolerancia de Dios hacia el pecado. Y sin embargo, aunque no había ninguna señal visible del juicio o la disciplina de Dios, había una agitación interna que David estaba experimentando durante esos 6 meses hasta 1 año en que se negó a reconocer su pecado. Él escribe sobre ese período en el Salmo 32, versículos 3 al 4. Él dijo, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Noten en primer lugar los efectos físicos de la culpa. La culpa, de hecho, afecta físicamente a nuestros cuerpos. Él habla de que su cuerpo se consumía, su vitalidad se agotaba. En su libro La cabeza primero, la biología de la esperanza, Norman Cousins explica, los médicos reconocen que la conciencia de haber hecho mal a menudo produce sentimientos prolongados de remordimiento y autocondenación. Eso puede, de hecho, tener efectos perjudiciales en los sistemas del cuerpo y abrir nuestros cuerpos a la enfermedad. Esos son solo algunos de los efectos físicos que acompañan a la culpa de la que no nos arrepentimos. Pero también hay efectos emocionales de la culpa. Nos afecta emocionalmente. Uno de los efectos secundarios más comunes de la culpa es la depresión. De eso habla David cuando dice, mi gemir todo el día. La mayoría de los psiquiatras están de acuerdo en que ciertamente hay ocasiones en que nuestra culpa y la depresión resultante no están justificadas. Algunos psiquiatras hablan de la culpa falsa, y creo que hay algo de legitimidad en eso, pero la mayor parte de nuestra culpa es culpa real. El psiquiatra cristiano Paul Meyer y el difunto Frank Minirth escriben, en nuestra experiencia como psiquiatras, cuando la gente nos ha dicho que se siente culpable, generalmente ha sido porque son culpables. ¿No es interesante? Se sienten culpables porque son culpables. Y enderezar el mal que están haciendo es a veces todo lo que se necesita para enderezar sus sentimientos de depresión. Ahora, de nuevo, no toda la depresión es el resultado de la culpa. Hay explicaciones químicas para la depresión. Hay otros asuntos relacionados con la depresión, pero parte de la depresión, como la que experimentó David, es el resultado de la culpa no resuelta. Por cierto, además, es muy importante tener en cuenta y considerar cuidadosamente que la depresión por el pecado no es lo mismo que el arrepentimiento del pecado. Puedes sentirte horrible por dentro por algo que has hecho. El arrepentimiento no es solo sentir pena por tu pecado, sino sentir pena para cambiar. Mucha gente no da ese paso. Eso es exactamente de lo que habla el apóstol Pablo en el pasaje que leímos hace unos momentos, 2 Corintios 7, versículo 10. Dijo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Cuando estás involucrado en el pecado,
Dios envía tristeza a tu vida para guiarte al arrepentimiento. Y cuando haces ese cambio, ese arrepentimiento en tu vida, te lleva a una vida sin remordimientos. Así es como sabes si la convicción que sientes viene de Dios. La convicción de Dios siempre te lleva a realizar un cambio que te lleve a una vida libre de arrepentimiento. Pero hay otro tipo de dolor del mundo que produce muerte. ¿Conoces gente así? Se revuelcan en sus circunstancias. Se sienten terribles por sus circunstancias, pero nunca hacen los cambios. Sí, algunos de los efectos emocionales de la culpa resultan en depresión. Otro efecto secundario común de la culpa es la ansiedad. Hablamos de eso en nuestro mensaje, Elige la fe sobre la preocupación. Durante 6 meses a un año, David experimentó el temor de que un día abriría el periódico Jerusalem Times y escrito allí en la portada: estaría la exposición de su culpa. Estaba muerto de miedo de que eso pasara. Y escucha lo que Natán continuó diciendo. Segunda de Samuel capítulo 12. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Finalmente, la culpa tiene efectos espirituales, no solo físicos, no solo depresión emocional, ansiedad, sino que también tiene efectos espirituales. Él dice en el Salmo 32, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Afectó su propia relación con Dios. ¿Cómo sucede esto en nuestra vida? La culpa produce, en primer lugar, un alejamiento de Dios. Es decir, el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Recuerden, en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, Santiago explica cómo ocurre realmente el pecado. Yo la llamo la ecuación de la tentación. Recuerden que él dice en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando la concupiscencia y la oportunidad finalmente se juntan, entonces tienes el pecado. Y cuando el pecado es consumado, cuando se completa su proceso, hace su obra, produce muerte, muerte, muerte. Esa palabra muerte significa separación. Tánatos significa separación. ¿Qué tiene Santiago en mente cuando dice que el pecado produce muerte? ¿Habla de la muerte física? Bueno, en un sentido general, sí. Si la muerte fuera siempre el castigo por el pecado, ninguno de nosotros estaría aquí hoy, ¿verdad? O sea, piénsenlo, si Dios nos fulminara en el momento en que pecamos, ustedes no estarían aquí escuchándome y yo no estaría aquí predicándoles. Todos nos habríamos ido al cielo, así que no puede estar pensando principalmente en la muerte física. Creo que de lo que habla es de una existencia similar a la muerte para los cristianos que pecan y no reciben el perdón de Dios. Cuando nosotros como cristianos, escuchen esto, cuando nosotros como cristianos pecamos, nuestra posición con Dios no cambia. No dejamos de ser justificados ni de ser nacidos de nuevo. Nuestra salvación es para siempre. Dios no cambia su actitud hacia nosotros cuando pecamos, pero nosotros cambiamos nuestra actitud hacia Dios cuando pecamos, cuando vivimos en pecado no confesado. No nos apetece estar cerca de Dios. No nos apetece ir a la iglesia. No queremos leer su palabra. No queremos ser más confrontados. Y esa es una de las ramificaciones espirituales de la culpa en lugar del arrepentimiento. El pecado no solo produce una distancia de Dios, sino que asegura la disciplina de Dios. El autor de Hebreos dice en Hebreos 12, versículos 6 al 8, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si eres capaz de pecar y no experimentas ninguna disciplina de Dios, significa que eres un hijo ilegítimo de Dios. Realmente no le perteneces.
Una señal de que eres cristiano es que Dios no te deja salirte con la tuya. Te ama demasiado para eso. Él va a traer disciplina, a veces una disciplina dolorosa a nuestra vida para que podamos ser corregidos. En estos minutos finales quiero hablarles de 5 maneras de desarrollar esa actitud de arrepentimiento en su vida. En primer lugar, identifica aspectos de tu vida donde has fallado en cuanto a satisfacer los estándares de Dios. El primer paso del arrepentimiento es una evaluación honesta de tu vida. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, David oró: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Dios, examíname, ve si hay algo que te desagrade. Todos necesitamos hacer un inventario espiritual honesto y permitir que Dios nos hable. En segundo lugar, reconoce tu fracaso ante Dios. Empieza con Dios. Y nuestro reconocimiento del pecado también tiene que empezar con Dios. Saben, creo que una razón por la que dudamos tanto en reconocer nuestro pecado ante Dios es que seguimos por el camino equivocado, alejándonos cada vez más de Dios. Tenemos miedo de reconocer nuestro pecado porque tememos lo que Dios pueda pensar de nosotros. Si le reconocemos nuestro pecado, ¿puedo darles una noticia liberadora hoy? Cuando le confiesas tu pecado a Dios, no le estás dando ninguna información nueva que Él no tenga ya. Él ya conoce tu fracaso. Lo que Él quiere saber es, ¿tú lo sabes? ¿Te das cuenta? ¿Saben lo que significa reconocer su fracaso ante Dios? Simplemente significa dejar de discutir con Dios sobre su pecado. Dejen de racionalizarlo. Dejen de minimizarlo. En vez de eso, digan: Dios, ¿sabes qué? Tú tienes razón y yo estoy equivocado. Tú tienes razón y yo estoy equivocado. Reconozcan su fracaso ante Dios. En tercer lugar, acepta el perdón de Dios. Esta es la buena noticia. Cuando reconoces tu pecado y pides el perdón de Dios, Dios no perdona solo algunas veces, ni la mayoría de las veces. Él perdona cada vez que pecas. De eso se trata 1 de Juan 1:9. Usamos esto al hablar con los no cristianos, pero en realidad 1 de Juan fue escrita para los cristianos. Y Juan dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese pecado ha sido perdonado, olvidado para siempre. Eso es lo que significa ser un cristiano. Somos perdonados. Se acabó. Ahora, permítanme añadir un paréntesis aquí que es muy importante entender. Algunos de ustedes pueden estar diciendo: bueno, pastor, yo he hecho eso y sin embargo sigo sufriendo las consecuencias de mi pecado. Escuchen, cuando Dios nos perdona, Él elimina las consecuencias eternas de nuestro pecado, no necesariamente las consecuencias temporales. Dirán: bueno, ¿eso significa que Dios no me ama si estoy experimentando las consecuencias? No, la razón por la que Él permite que experimentes las consecuencias es porque sí te ama. Saben, incluso el rey David, una figura muy importante en la Biblia, dijo eso. Él dijo: antes de ser afligido, me descarrié de Dios, pero ahora obedezco tu palabra. Así que acepten el perdón de Dios y permitan que su amor los guíe. Este sí elimina las consecuencias eternas de nuestro pecado. En cuarto lugar, para desarrollar el arrepentimiento, haz restitución cuando sea necesario. Sí, empezamos pidiendo perdón a Dios, pero a veces también tenemos que acudir a otras personas y pedirles su perdón. Ahora, no se sorprendan. He descubierto que Dios es mucho más perdonador que otras personas. No obstante, tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo, de ir a buscar el perdón de esa persona. Puede que te perdonen o no, pero tú debes hacer ese intento. Hagan restitución donde sea necesario. Y luego, finalmente, y lo más importante, apártate del pecado conocido en tu vida. Después de todo eso es el arrepentimiento, pues dar media vuelta. En el Salmo 51, versículo 10, ese gran salmo de confesión, David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
El arrepentimiento no es una acción que tomamos una sola vez para recibir la salvación, sino que es un estilo de vida, una actitud que todo creyente debe tener. Si la enseñanza de hoy te ha bendecido y quieres seguir obteniendo contenido edificante, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales. Búscanos como Tu Camino a la Victoria. Allí podrás encontrar más enseñanzas del Dr. Jeffress y también podrás contarnos cómo este programa ha bendecido tu vida y enviarnos tus peticiones de oración. Como Luz, que nos escribe desde Colombia y nos dice: excelentes mensajes. Me hacen reflexionar más en mi diario caminar. Así como ella, queremos escuchar de ti. Quédate con nosotros, que en unos instantes regresaré con un adelanto del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. ¿Necesitas volver a Dios y al camino de la vida eterna? Entonces necesitas reconocer que estás en la dirección equivocada y hay que hacer un cambio en tu vida. Elige el arrepentimiento sobre la culpa. En Camino a la Victoria, oramos que estas verdades bíblicas sean de bendición para tu vida a medida que las pongas en práctica. Por ahora, te dejo con un adelanto de nuestro próximo encuentro para que juntos sigamos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Y es interesante que el mandamiento culminante de los 10 mandamientos en Éxodo 20 es: no codiciarás. ¿Saben por qué ese es el mandamiento final y culminante? Porque todos los demás pecados surgen de ese pecado. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Elige el contentamiento sobre la comparación. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.